Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Cordial saludo, estimados amigos. Bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Les saluda Carlos Alberto Polo López, originando esta señal desde los 1470 AM AWR Medellín. Feliz de volverme a encontrar con cada uno de ustedes a través de estas lecciones maravillosas en el marco de la serie titulada Revelación de Esperanza. Hoy avanzamos con la segunda parte de la lección número 9, titulada El juicio final de Apocalipsis. Recuerda usted que analizamos en el episodio anterior la primera parte, donde explicamos alguna serie de simbolismos que tenían que ver también con lo que Cristo haría para la época del fin del tiempo. Y precisamente hablábamos acerca de el sistema de sacrificios del santuario terrenal en el pueblo de Israel. Hablábamos del Cordero, de su simbolismo. Hablábamos de lo que significaba y representaba también ese santuario. Y hablábamos de Daniel capítulo 8, versículo 14, en donde se dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y hablábamos acerca de la importancia de entender esta profecía para entender el concepto del juicio final descrito en el libro de Apocalipsis. Hoy estamos comenzando la segunda parte de este tema interesante y hoy precisamente vamos a estar analizando el significado de las 2300 tardes y mañanas y lo que representa también la purificación del santuario. Preguntábamos, ¿cuál santuario es el que ha de ser purificado? ¿El terrenal? ¿El celestial? Bienvenidos a esta lección. Les invito para que oremos antes de abrir la palabra de Dios. Padre amado, gracias por esta nueva oportunidad de congregarnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica con el propósito de seguir profundizando en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien has enviado. Oro por la audiencia, por cada estudiante que sigue día a día el estudio de tu santa palabra en esta serie de revelación de esperanza. Revélate a cada uno de nosotros. Danos esperanza, la necesitamos, Padre. Estudiamos el tema del juicio final en Apocalipsis y queremos, Señor, estar en este juicio que tú llevas a cabo, pero queremos que la sentencia final sea de salvación y no de condenación. Así que ayúdanos a entender qué necesitamos para poder ser salvos en Jesús y salir avantes en este juicio final. Gracias porque hablas al corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. En el capítulo anterior concluíamos diciendo que las ceremonias del día de la expiación
son una ilustración del juicio de Dios en el santuario celestial, que ocurrirá justo antes de que Jesús regrese por segunda vez a este planeta Tierra. Es importante anotar entonces que cuando Cristo venga, ya habrá decisiones tomadas de antemano. Y precisamente alguien puede preguntar, yo no entiendo esto de los 2300 días, de las 2300 tardes y mañanas descritas en Daniel capítulo 8, versículo 14. Pues le tengo una noticia. Resulta que el profeta Daniel, cuando recibió esta visión, tampoco entendió nada. Entonces, ¿qué pasó? Como Daniel no entendió, Dios envió al ángel Gabriel para que le explicara la profecía al profeta. Y yo quisiera conocer la explicación que le dio el ángel Gabriel al profeta Daniel. Seguramente usted, estimado estudiante, también quisiera conocer la explicación que el ángel Gabriel le dio al profeta Daniel. ¿En dónde encontramos la explicación de lo que significan las profecías de las 2300 tardes y mañanas descritas en Daniel 8:14? Bueno, vamos a abrir la Biblia a partir de ese momento en Daniel capítulo 8. Pero vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Daniel capítulo 8, versículos 16 y 17 inicialmente dicen: Gabriel, enseña a este la visión. Cuando dice a este, está refiriéndose al profeta Daniel, que no la había entendido. Luego añade: vino luego cerca de donde yo estaba. ¿Quién vino luego? El ángel Gabriel. ¿Cerca de donde estaba quién? El profeta Daniel. Y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Llega el ángel Gabriel a donde está Daniel y le dice: bueno, no entendiste, ahora yo llego para hacértela entender. Pero debes entender en primer lugar que la visión es para el tiempo del fin. En otras palabras, no era para la época en la que vivía el profeta Daniel, propiamente dicha. Los 2300 días están hablando del tiempo del fin. Es lo primero que debemos tener en cuenta. Ahora, alguien dirá, ¿por qué 2300 días si la escritura habla de 2300 tardes y mañanas? Bueno, recuerde usted Génesis capítulo 1 en la creación, cuando la escritura dice: y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, en el concepto bíblico, una tarde y una mañana equivale a un día. Por ende, si Daniel 8:14 nos habla de 2300 tardes y mañanas, nos está hablando de 2300 días. Es claro, y me parece importante hacer la anotación para quien tiene su primera aproximación con la profecía bíblica de Daniel 8:14. Por eso vamos a hablar a partir de ese momento de 2300 días. ¿De acuerdo? La profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 predice un periodo de 2300 días, valga la redundancia, para que le quede más clarito a usted, por favor. Si estos 2300 días son literales, equivaldrían a alrededor de 6 años. Y aquí vamos a partir preguntándonos, ¿estos 2300 días son literales o son simbólicos? Si son literales, ¿qué significan? Y si son simbólicos, ¿qué significan? Así que, si los 2300 días fueran literarios, equivaldrían a alrededor de 6 años. Pero esto nos lleva a concluir a nosotros, desde el punto de vista histórico, que no pueden ser 2300 días literales, porque 6 años de los días de Daniel no nos llevan al fin del tiempo. De hecho, Jesús no había venido ni siquiera en ese entonces. Durante los 6 años siguientes a la visión de los 2300 días, Jesús tampoco vino. Por ende, no pudieron haber sido el tiempo del fin. Usted y yo estaremos de acuerdo al concluir, como analizamos en una lección anterior, que el tiempo del fin es el que estamos viviendo hoy, en el siglo XXI.
cuando estoy produciendo esta serie de revelación de esperanza. Y si el tiempo del fin es hoy, significa que el tiempo del fin no fue 6 años después de que Daniel recibió esta profecía de los 2300 días. Entonces, por sentido común, podemos concluir e inferir que no son 2300 días literales, tienen que ser 2300 días simbólicos. ¿Qué significan entonces? Pues el libro bíblico de Ezequiel, que fue escrito casi al mismo tiempo que el libro de Daniel, contiene una clave para ayudarnos a descifrar el significado de este periodo de tiempo descrito como 2300 días. Y yo quiero invitarlo a usted a que abra su Biblia o tome nota en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. La Escritura dice en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, día por año te lo he dado. Y yo quiero que usted tenga el texto completo, por ende lo voy a invitar a leerlo completo. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura de la siguiente manera. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá, de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. ¿Cuántos días, según el registro bíblico, duró el pueblo de Israel deambulando por el desierto? ¿40 días o 40 años? 40 años. Aquí le está pidiendo Dios al personaje en mención que deberá también hacer algo de acuerdo a la cantidad de años. En otras palabras, dice el Señor que llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Es decir, un día representando a un año de los que el pueblo de Israel estuvo deambulando por el desierto. Entonces aplicamos a la profecía de Daniel 8:14 el principio de día por año. En otras palabras, en la profecía bíblica, un día está representando a un año. Ese es el simbolismo de un día en la profecía bíblica. Así que en esta profecía de Daniel 8:14, un día simbólico o profético equivale a un año literal. Por ende, en Daniel 8:14 no se está hablando de 2300 días literales, sino de 2300 años. 2300 días simbólicos equivalen a 2300 años literales. ¿Es claro el concepto? Espero hacerme entender. Si le surge alguna duda, recuerde que puede escribir al +57 311 739 5032. +57 311 739 5032. Vuelvo y repito el principio. Los 2300 días simbólicos de Daniel 8:14 están representando 2300 años literales. Ahora, la profecía, desde este punto de vista, tiene mucho más sentido. El panorama se vuelve más claro, porque entonces significa que Daniel tuvo una visión que iría hasta 2300 años después de la época en la que él vivió, y que, de acuerdo al principio bíblico, daría inicio al tiempo del fin. Si la Biblia, estimados amigos, nos da el punto de partida de los 2300 años, entonces podríamos fácilmente nosotros calcular cuándo es el fin de esta profecía. Y así podríamos nosotros descubrir cuándo comenzó el juicio cósmico. Recuerde que Apocalipsis dice que la hora de su juicio ha llegado. Y recuerde que la profecía sería ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. La pregunta que surge es la siguiente: ¿está Jesús en este mismo momento en el lugar santísimo del cielo llevando a cabo el gran día de la expiación cósmica? Es el llamado de la hora del juicio, un llamado a comprometernos, un llamado a rendirnos, un llamado a permitir que Cristo a través de su sangre limpie nuestros corazones. ¿Será que en este momento usted y yo estamos viviendo en el momento único y especial de la historia de la tierra cuando se está llevando a cabo el gran juicio final? Pues vamos a ver si la Biblia nos puede responder, porque recuerde, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí.
Para averiguar la respuesta a las preguntas anteriores, vamos a continuar estudiando el libro de Daniel. En el capítulo que estamos analizando y en el siguiente, es decir, en el capítulo 9, encontramos una profecía que es sorprendente también acerca de la primera venida de Cristo. Y vamos a anotar lo siguiente. En Daniel capítulo 9, el ángel Gabriel regresa para darle más información al profeta Daniel. El ángel predijo la fecha exacta del bautismo de Cristo. ¿Sabía usted eso? Sí, el ángel Gabriel predijo la fecha exacta en la que Cristo sería bautizado. Predijo la fecha exacta en la que Cristo sería crucificado. El ángel también predijo la fecha exacta en que el evangelio llegaría a los gentiles, es decir, a los extranjeros, a los no nativos judíos o israelitas, cuando los líderes judíos rechazaron el evangelio de Cristo. La profecía también nos ayuda a encontrar la fecha del inicio de la profecía de los 2300 años de Daniel capítulo 8 versículo 14. Pero Carlos, lo estás diciendo con tus palabras, demuéstramelo ahora con la Biblia. Bueno, me gusta que me reten de esa manera. Daniel capítulo 9 versículo 24. Abra su Biblia allí. Daniel capítulo 9 versículo 24. Dice la Escritura: 70 semanas, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, es decir, sobre Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la ciudad de Daniel? Pues la acabé de mencionar, Jerusalén. Las primeras 70 semanas de la profecía de los 2300 días o años estaban determinadas o dirigidas para el pueblo de Daniel, que era el pueblo judío o el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento fue escrito, vale la pena anotar esto, en el idioma hebreo. Otra palabra para determinado es la palabra hebrea que quiere significar amputada o cortada. Así que 70 semanas de esta profecía de Daniel 9 son cortadas o son separadas, en otras palabras. Pero la pregunta es, ¿cortadas de dónde? Pues la respuesta es muy lógica también en este sentido. Las 70 semanas son cortadas de la profecía de los 2300 años de Daniel 8. Así que las primeras 70 semanas de los 2300 días se aplican exclusivamente al pueblo de Daniel, que es el pueblo judío. Ahora viene una pregunta, y aquí vamos a utilizar un poquito de matemática, ¿de acuerdo? Porque entender esa profecía nos lleva a hacer una serie de operaciones matemáticas, a tener en cuenta algo de historia, a tener en cuenta la Biblia, a tener en cuenta algunos principios hermenéuticos, otros principios homiléticos. Bueno, pero vale la pena el estudio y a usted le va a quedar claro. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Si usted dijo 7, bien, póngase 5. Ahora bien, ya que la profecía bíblica que dice que hay 70 semanas cortadas para el pueblo de Israel, y dijimos que los 2300 días no son literales, sino que son simbólicos, representan 2300 años, también vale la pena decir que estas 70 semanas no son literales, son simbólicas, porque no podemos en este sentido de esta profecía mezclar lo literal con lo simbólico, porque se está hablando, la profecía en sí, plena en su totalidad, es simbólica, de los 2300 días. Y estamos hablando que 70 semanas fueron cortadas de esos 2300 días, por ende son semanas proféticas, simbólicas. Ya que estas son 70 semanas proféticas, ¿a cuántos días equivalen? Pues si usted multiplica, nos da igual un resultado total de 490 días. En otras palabras, 70 semanas por 7. Si usted hace la operación matemática allí, le va a dar un resultado de 490 días. 70 semanas
por 7 días que tiene cada semana, da un resultado total de 490 días. Y como estamos hablando de días simbólicos, entonces en la profecía está diciéndonos que son realmente 490 años literales. Me explico de manera concluyente. De los 2300 años literales de la profecía, 490 años literales estaban determinados o cortados exclusivamente para el pueblo de Israel. Es claro. Si un día es igual a un año, este periodo de tiempo está representando a 490 años, como ya lo dijimos, que fueron cortados de los 2300 años, que es la profecía macro. Los primeros 490 años se relacionan especialmente con la primera venida de Jesús. Por eso dice la Escritura que están determinados para tu pueblo, es decir, para el pueblo judío. Jesús vino, como usted ya sabe, a su propio pueblo. Vino a los judíos y los invitó a aceptarlo como su Mesías prometido. Los invitó a llevar el evangelio al resto del mundo. Sin embargo, el pueblo judío, ya usted reconoce y lo sabe, no lo recibió. Dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Así que los primeros 490 años de la profecía se refieren a Jesús y a los discípulos y a la obra que Jesús haría por los judíos. La pregunta que nos surge es, listo, ya tenemos 490 años que hacen parte de los 2300 años, pero ¿cuándo comienza esta profecía? ¿O cuándo comenzó esta profecía? Si usted y yo no sabemos cuándo comienza, pues tampoco vamos a tener la manera de calcular cuándo termina la profecía. Así que vamos a investigar un poquito y yo le pido el favor que me permita explicarlo de una manera clara y precisa, aunque nos lleve un poquito de tiempo. Vamos a investigar, por favor. El ángel le dice a Daniel cuándo comienza. Note bien. En Daniel capítulo 9, versículo 25, el ángel Gabriel le dice a Daniel lo siguiente: debes saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí está la clave. ¿Cuándo comienza la profecía? Cuando se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí nos está hablando de las 70 semanas. La pregunta que surge es, ¿qué significa la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? Pues bueno, el evento es una orden. ¿Una orden para hacer qué? Para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, póngale atención un poquito. Deje de barrer, deje de lavar la luz un poquito, un ratico. Deténgase un instante. En los días de Daniel, la historia registra que Jerusalén había sido destruida. Recuerde que cuando el profeta Daniel recibe esta visión, está como esclavo en una tierra extraña. Y en estos días de Daniel, su ciudad amada, Jerusalén, había sido destruida. Obviamente había sido sitiada por un pueblo extranjero, una nación extraña, y habían llegado, los habían tomado cautivos. La ciudad de Jerusalén había sido destruida. Estaba en ruinas. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, había atacado Jerusalén y la había derrocado. Entonces el ángel Gabriel baja y le dice a Daniel: hay una profecía de 2300 años. La primera parte de esta profecía es de 490 años y se aplica a tu pueblo, los judíos. Así que Daniel, tú vas a saber que toda la profecía comenzará con el mandato de restaurar y reconstruir a Jerusalén que está destruida. Esto era muy significativo para Daniel. Así que nosotros continuamos leyendo en Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas.
La pregunta que surge de esta segunda parte del versículo es, ¿quién es ese Mesías príncipe? Pues usted sabrá que es Jesús. ¿Por qué decimos que es Jesús? Porque ¿quién era el Mesías prometido? Jesús. Y de acuerdo a la profecía bíblica, en Jesús se cumplieron todas las profecías mesiánicas. Por eso atribuimos o relacionamos a Jesús con el Mesías príncipe, con el Mesías prometido. Y por eso hoy nosotros lo aceptamos como el Hijo de Dios, como el Verbo que se hizo carne. Entonces Daniel, podríamos imaginarlo, se emociona, porque habría 7 semanas y 62 semanas, nos llevan a un total de 69 semanas. Nos queda faltando una semana, porque la profecía dice que eran 70 semanas. La pregunta es, yo me imagino a Daniel preguntándose y preguntándole al ángel Gabriel, venga, un momento, ¿estás diciendo que cuando yo vea que la orden pase, que cuando el rey escriba el decreto para restaurar a Jerusalén, desde ese tiempo hasta el Mesías, habrá una oportunidad para mi pueblo? Y el ángel, me imagino, le dice a Daniel, sí, claro. Pero entonces contamos solo 69 semanas proféticas. Entonces encontramos que Gabriel le diría a Daniel, sí, exactamente eso es lo que dije. Habrá 69 semanas proféticas desde la orden hasta el Mesías príncipe. Eso significa desde la orden de restaurar y construir a Jerusalén hasta la venida de Jesús, podríamos decir, hasta la primera venida de Jesús. La pregunta adicional que surge es, ¿cuándo salió ese decreto? Sabes, hay registros históricos extrabíblicos, pero también hay registros bíblicos acerca del momento en el que surgió la orden para reconstruir a Jerusalén. Y el registro bíblico, por ejemplo, está en Esdras, capítulo 7. Y yo lo voy a invitar a usted para que en el día, como tarea, usted estudie el libro de Esdras, capítulo 7. Note lo que dice Esdras capítulo 7, habla de el momento en el que el rey Artajerjes emitió un decreto en el año 457 a.C. para darle a los israelitas la oportunidad de ir a su pueblo, a su lugar natal y reconstruir a Jerusalén. Y usted puede leerse todo el capítulo 7 y va a encontrar cómo los acontecimientos que sucedieron acerca de la orden y de todo lo que el rey Artajerjes instruye para que el pueblo de Israel pueda llevar a cabo, el pueblo judío en su momento pueda llevar a cabo toda esta instrucción de reconstruir Jerusalén. Para Artajerjes era importante, porque Artajerjes en su momento quería que los israelitas volvieran a recuperar su identidad nacional. Y por eso él, en el año 457, da la orden de reconstruir Jerusalén y de que los israelitas retornen allá. Así que si esta orden se dio en el año 457 a.C., tomamos como punto de partida del inicio de la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14 este año, el 457. Y usted puede entonces ir tomando nota, por favor, de esto. 457 antes de Cristo es el inicio de la profecía de los 2300 días proféticos o de los 2300 años literales. En el 457 se da el decreto. A partir de ahí nos vamos por 69 semanas proféticas que equivalen a 483 años. ¿Por qué? Porque si la profecía de los 2300 años está en dos partes, primero 490 años para los judíos y nos quedarían 1810 años que serían para los gentiles, es decir, para todos los no judíos, para usted y para mí que somos colombianos, no somos judíos. Esta profecía comienza entonces con la orden para reconstruir Jerusalén y podemos ver que la fecha de ese decreto fue el año 457 a.C. Entonces, estimados amigos, usted y yo podemos comenzar a darle seguimiento a este primer periodo de tiempo de los 490 años, ya que conocemos el punto de partida. ¿Y el punto de partida es cuándo? Recuerde, 457 a.C., cuando salió la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Sin embargo, ¿podemos nosotros estar seguros de que esta es la fecha correcta?
Bueno, voy a exponerles algo que les va a demostrar que sin lugar a dudas, esa es la fecha real, esa es la fecha correcta, el 457 a.C. Mire que el ángel Gabriel le dice a Daniel, desde el comienzo de la orden. ¿Cuándo fue la orden? En el 457. ¿Hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. ¿Qué pasará en ese periodo de tiempo? Habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas proféticas. ¿Qué significa la palabra Mesías? Vamos a esbozarlo un poquito más a profundidad ya al cierre de esta segunda parte de esta lección número 9. ¿Qué significa la palabra Mesías? Daniel 9:25 dice hasta el Mesías príncipe. ¿Qué significa la palabra Mesías? Pues la palabra Mesías significa ungido. Tome nota. La palabra Mesías significa ungido. La pregunta que surge es, si decimos que Jesús es el Mesías príncipe, la pregunta lógica que resultaría de ahí es, ¿fue ungido Jesús alguna vez? Y si es que fue ungido, ¿cuándo? Pues bueno, la respuesta es la siguiente. Jesús sí fue ungido. ¿Cuándo? En el momento de su bautismo. Es importante tener en cuenta esto. Hechos capítulo 10 dice que cuando Jesús entró en el agua para ser bautizado, fue ungido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, desde la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, serían 69 semanas proféticas hasta el bautismo de Jesús, que fue el momento en el que recibió su ungimiento. La orden fue dada en el otoño del 457 a.C. Si tú vas a las 69 semanas proféticas, o 483 años literales hacia adelante, en la cronología de la historia, desde el otoño del año 457, debe llevarte hasta el año en el que Jesús fue bautizado. Es decir, 483 años hacia adelante. Si hacemos las operaciones matemáticas correspondientes, esto nos lleva exactamente hacia el año 27 después de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿fue bautizado Jesús en el año 27 después de Cristo? Pues el Evangelio de Lucas nos ayuda a obtener una confirmación exacta de que efectivamente el año 27 después de Cristo es el año en el que Jesús fue bautizado. Y quiero invitarlo a las Escrituras. Lucas capítulo 3, versículo 21. Note lo que dice. Lucas capítulo 3, 21 registra el momento del bautismo de Jesús con estas palabras. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y la pregunta que surge es, ¿en qué año sucedió esto? Pues Lucas capítulo 3, versículo 1 nos dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. En el año 15 del imperio de Tiberio César. Y aquí, si usted acude a registros históricos extrabíblicos, va a encontrar que el año 15 del imperio de Tiberio César fue exactamente el año 27 después de Cristo. Entonces, ¿en qué años fue bautizado Jesús y recibió la unción del Espíritu Santo? En el año 27 después de Cristo. Y el año 27 es el año preciso donde se cumplen las 69 semanas desde el momento en que se dio la orden para reconstruir a Jerusalén. Encontramos el primer cumplimiento preciso y exacto de la profecía de las 2300 tardes y mañanas o de los 2300 años. Ahora, surge una pregunta. ¿Puede existir alguna duda de que Jesucristo es el Mesías? No. A la luz de esta profecía tan precisa y exacta, no. Daniel predijo la fecha exacta de su bautismo antes de que Jesús naciera. La Biblia nos dice, sabe pues y entiende. Es decir, Dios dice, conoce. Dios dice, entiende. La Biblia es matemáticamente exacta, estimados amigos. ¿Qué pasaría después de estas 62 semanas
¿Qué pasaría después del bautismo de Jesús, según la profecía bíblica? Pues la respuesta la analizaremos en una tercera parte de esta lección, porque el tiempo se nos fue y vamos a orar para cerrar. Eterno Padre, gracias por abrirnos la palabra santa, la palabra profética más segura, más precisa, más exacta. Permite que los oyentes de hoy puedan estar en la próxima sección para continuar descubriendo la exactitud de esta profecía con la que revelaste lo que había de acontecer a lo largo de la historia humana y también, Señor, lo que había de acontecer en el tiempo del fin. Unge con tu Santo Espíritu a cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.